transformación para optimizar resultados de Gabriel Ruda Pino. Él es nuestro invitado el día de hoy acá en Soluciones, psicólogo especialista en dinámica de grupo y además conferencista internacional. Estamos hablando sobre la transformación personal y la importancia que esto tiene en la vida de la persona. Antes de esto, quisiera que Gabriel pues comentaras con nosotros desde tu punto de vista, ¿qué tan fácil se nos hace a los seres humanos asumir los cambios? ¿Qué significa cambiar? Sí, si me lo permites, yo quisiera hacer una distinción y es que en lugar de hablar de fácil o difícil, me gustaría hablar de simple y complejo. Okay. Cuando hablamos de que algo es fácil o de que algo es difícil, automáticamente le ponemos una connotación, que si es fácil es bueno y si es difícil es malo. Y cuando partimos de una definición de bueno o malo, nuestra actitud cambia ante eso que queremos hacer. Entonces, si alguien, por ejemplo, en este momento quiere convertirse en algo a nivel profesional, que bien puede ser alineado con lo que ya es, o distinto de lo que ya es, por ejemplo, quiere ser locutor, alguien que considera que tiene buena voz y dice, yo quiero ser locutor, ¿cuán fácil o cuán difícil es? Va a depender de la actitud que la persona asuma. Porque si tú agarras y dices, bueno, es que me lo voy a poner las clases de locución al otro lado del país y voy a buscar la manera de irme caminando y voy a buscar la manera de irme con alguien que además se quede dormido y lo haga más difícil, pues obviamente se va a hacer tortuoso. Entonces, depende de nosotros cómo buscamos que ese camino sea lo más sencillo o lo más complejo posible y con qué nivel de pasión estamos conectados con esa visión de cambio para que efectivamente sea más fácil o más difícil. Pero es frecuente quizás que tú encuentres en la calle por lo menos una persona con una gran facilidad para adaptarse a los cambios. Sí, de hecho, a mí no me gusta mucho hablar de estilos de personalidad, pero obviamente el tema de la psicología siempre termina cayendo en estilos de personalidad. Y yo creo que hay 4 tipos de estilos de personalidad en donde hay personas que son más orientadas a ideas, les encanta cambiar, les encanta pensar, les encanta inventar. Hay personas que son más orientadas a procesos, les gusta la estructura, les gustan los pasos organizados, les gustan los manuales. Hay personas más orientadas a logros, les encantan las metas y hay personas más orientadas a las personas, les encanta la relación. Entonces, dependiendo de cada una de ellas, van a ver el cambio desde una perspectiva distinta. El que lo ve desde las ideas dice, maravilloso, vamos a ver algo distinto, novedoso. El que lo ve desde los procesos dice, uy, me van a cambiar las reglas del juego. El que lo ve desde el logro viene y dice, bueno, está bien, nuevos desafíos. Y el que lo ve desde las personas dice, chévere, vamos a conocer nueva gente. Así es. Entonces, creo que depende cuál es la perspectiva de cada una de las personas que nos está viendo o de las personas que se enfrentan a las situaciones diarias. El ángulo desde el cual se mire la situación. Así Ahora es. bien, la necesidad del cambio muchas veces también viene dada por ese requerimiento que tenemos ante la inconformidad con nuestra realidad. ¿Qué significa esto? Sí, nuestra realidad se puede mover o porque nosotros estamos inconformes con nuestra realidad o porque alguien más vinculado con nosotros está inconforme con esa realidad. Supongamos que en este momento nosotros estamos en el mundo deportivo, y digo el deporte porque es algo que de una u otra forma nos vincula a todos. Y si un equipo está inconforme con lo que fue su desempeño de la temporada pasada, va a reestructurar su estrategia, va a reestructurar sus jugadas y va a reestructurar probablemente su plantel. ¿Qué pasa si yo me quedo parado? Probablemente no voy a tener los mismos resultados exitosos que a lo mejor tuve y eso me va a obligar a mí a moverme. Entonces, la pregunta es quién soy. ¿Soy el equipo que desea moverse y lograr mejores resultados o soy el equipo que no le queda otra que moverse y cambiar porque los otros equipos se movieron? Entonces, a veces nos va a tocar a nosotros evaluar si donde estoy, si lo que estoy haciendo y si lo que estoy logrando y lo más importante, si como me estoy sintiendo es exactamente lo que yo quiero sentir, lograr, vivir, palpar. Y si no, probablemente la realidad me va a poner a cuestionármelo, porque cuando se mueva, obviamente se va a generar un efecto dominó que tarde o temprano me va a terminar moviendo. ¿Eso es bueno o es malo? Depende de cómo lo enfoquemos, porque muchas veces te consigues personas que están totalmente disconformes, por ejemplo, en lo laboral, con lo que ganan, con lo que hacen, con los compañeros con los que trabajan, con el lugar en donde queda la empresa, con el jefe con el que están, pero se aferran con las uñas de que a mí nadie me mueve de este trabajo. Y a veces lo mejor que le puede pasar a esa persona es que de pronto haya una reestructuración en esa organización o que de pronto la empresa le diga, mira, no eres lo que estamos buscando, y eso le va a dar a esa persona la oportunidad perfecta para encajar en un lugar que le pague mejor, que esté más cerca de su casa. Para crecer, para buscar alternativas. En muchos casos decimos hemos dicho en anteriores ocasiones que en las grandes crisis sobreviven las grandes oportunidades también. Así es. Entonces mucho depende de la forma como veamos las cosas y volvemos pues a este punto. Ahora bien, ¿se concibe el desarrollo de una persona sin cambios?
No, para nada. Es que de hecho, desde el mismo momento en que nuestro papá y nuestra mamá hicieron el amor y nos concibieron a nosotros, hay un cambio. Porque de una célula que tenía cada uno de ellos se formó otra. Constantes. Exactamente. Y de ahí comenzó una transformación durante 9 meses, 7 u 8, y nacimos nosotros. Y desde ahí hemos cambiado desde los dientes, pasando por los colegios, pasando por los lugares donde hemos vivido, la comida que hemos ingerido, hasta N cantidad de prendas de vestir, hasta N cantidad de creencias y de gustos. O sea, yo le digo a mucha gente que me dice, oye, pero es que no puede ser que todo cambie tan rápido. Yo le digo, bueno, pero a ver, ¿te gustaría tener el mismo celular que tenías en el 2005? ¿Te gustaría estar haciendo lo mismo que hacías en el 2005? ¿Te gustaría tener las mismas vivencias que tenías en el 2005? Probablemente hay algunas que te gustaría rescatar, pero estoy seguro que todos en alguna medida también queremos vivir cosas nuevas, distintas, que nos renueven a nosotros. ¿Es esta percepción entonces sobre la realidad, Gabriel, lo que puede hacer en algún momento que un cambio sea más o menos positivo para la persona? Yo creo que depende de cómo nos concebimos a nosotros mismos. Okay. Hay una frase que una vez le escuché a un colega tuyo, Carlos Fraga, conocido motivador en Venezuela, amigo que aprecio muchísimo, que él decía que cuando a un árbol pequeño lo orina un perro, lo mata. Y cuando a un árbol grande lo orina un perro, lo nutre, lo fortalece. Entonces el asunto no es el orine, el asunto es qué clase de árbol quieres ser tú. El asunto no es qué es lo que está pasando en la realidad, sino qué clase de fortaleza interna estás desarrollando. Cuánto te conoces, cuánto te valoras también. Y cuánto efectivamente de lo que conoces y de lo que valoras lo conviertes en una acción. Por eso es que mi libro se llamaba Transformación y decidimos agregarle una C. Ahora se llama Transformación. Ok, cambiaste adentro, te cambiaron las cosas afuera, decidiste generar una transformación contigo, que ¿cómo conviertes eso en acción? ¿Cómo vas en este momento a comenzar a hacer pequeños pasos que te lleven a generar una diferencia en el tiempo que para ti sea importante, que para ti sea significativa? Y fíjate que dije para ti, porque muchas veces estamos midiéndonos en función del estándar de afuera. ¿Qué irán a pensar los demás? ¿Lo irán a ver bien? ¿Lo irán a ver mal? ¿Lo aprobarán? ¿Me considerarán que lo estoy haciendo bien o que lo estoy haciendo mal? Y al final, ¿eso qué importa? Al final es cómo te sientes tú en la mañana cuando te despiertas a hacer lo que quieres hacer y qué vas a hacer para que eso se parezca más a ti. Y fíjate que hay algo interesante, Gabriel, porque solemos tener la búsqueda de la felicidad como una constante en nuestra vida. Esto le pasa a la gran mayoría de las personas, pero quizás también muchas de esas personas con mucha frecuencia te dicen, bueno, yo no quiero cambiar, yo lo que quiero es ser feliz. Quizás esta búsqueda ininterrumpida de la felicidad pudiera estarnos indicando que definitivamente hay algo que necesitamos cambiar para poder ser felices. Mira, si idealizamos la felicidad, probablemente vamos a tener un estrellón tremendo con la realidad y probablemente la felicidad va a ser inalcanzable. La felicidad es una actitud para con nosotros mismos y para con lo que está sucediendo alrededor. Porque si estamos pensando, ay, a mí me gustaría que para ser feliz el día sea soleado, y me gustaría que además que vinieran todas las personas que yo quiero que vengan para este encuentro que vamos a tener, y me gustaría además que no vaya a haber ninguna interrupción. O sea, perdón, pero todo eso está en tu cabeza. ¿Qué pasa si una de las personas que tú querías que viniera no viene? ¿Qué pasa si ese día es nublado? Entonces, es tu decisión al final, qué es lo que vas a hacer con eso, porque van a haber una serie de cosas que no vas a controlar. ¿Y qué vas a hacer con lo que no controlas? ¿Te vas a quedar apegado a eso que no controlas?